Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y bienvenidos un día más a este canal. Espero, como siempre, seros de bendición de parte de Dios. Y el tema que voy a tocar hoy es acerca del continuismo de los dones, ya que me gustaría responder a una cuestión que nuestros hermanos cesacionistas suelen repetir bastante, y que suelen decir que los pentecostales o todos aquellos que creemos en el continuismo de los dones nos hemos apartado del sola escritura por creer en este continuismo y nos hemos aferrado más bien a la experiencia. Pero lo que yo quiero ver, analizando los argumentos que ellos utilizan para defender esta postura, es que los que realmente se han apartado del sola escritura son ellos al defender el cesacionismo. Pues vamos a ver cómo la escritura realmente no dice en ningún momento que los dones han cesado y que sus argumentos realmente no son válidos. Así que vamos allá. Y el primer argumento que quiero tocar es uno de los textos, realmente es el único texto que ellos utilizan, que es en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, donde dice así la palabra de Dios: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Ellos se suelen quedar en este versículo 8 para decir que tanto la profecía como el don de lenguas han cesado. Pero esto realmente es un atentado contra la hermenéutica, ya que todo texto siempre debe ser leído en su contexto. Y no podemos analizar versículos sueltos, sino que debemos analizarlos siempre a la luz de su propio capítulo y a la luz de todo su libro y de toda la escritura. Porque cuando continuamos leyendo y vamos a los versículos siguientes, leemos lo siguiente: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Os dais cuenta? Cuando llegue, ¿qué? Lo perfecto. O sea, cuando llegue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que todavía, como es evidente, no ha llegado. Por tanto, este argumento es inválido, porque el apóstol Pablo no está hablando en ningún momento de que los dones de profecía y de lenguas habrán cesado en ningún momento presente, sino en un momento que vendrá con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga lo perfecto. Luego, este texto que tanto utilizan nuestros hermanos cesacionistas no tiene ninguna validez. Otro argumento que ellos suelen utilizar es decir que si nos damos cuenta y analizamos las cartas de Pablo, Pablo insiste en el uso de los dones carismáticos en sus primeras cartas, pero que a medida que va avanzando, es como que deja de mencionarlos. Y eso es un argumento a favor de que los dones carismáticos han cesado. Pero esto realmente no es así. Porque en la carta a los Efesios todavía el apóstol Pablo nos habla del don de profecía. La carta a los Efesios se calcula más o menos que se escribió entre el año 60 y el año 62. Y si pensamos que la muerte del apóstol Pablo está entre los años 64 y 67, nos damos cuenta que la carta a los Efesios no es precisamente de las primeras cartas del apóstol, sino que se incluye dentro de esas cartas que el apóstol escribió en prisión, y dentro de estas cartas de la prisión se escribió de las últimas. Así que este argumento realmente tampoco tiene mucho sentido. Luego, si nos damos cuenta, nuestros hermanos cesacionistas únicamente dicen que han cesado los dones carismáticos, pero que los otros dones siguen vigentes. Pero esto realmente no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, cuando vemos que el apóstol Pablo habla de los dones, vemos que no hace distinción entre los dones carismáticos y los otros dones. O sea, el apóstol Pablo pone al don de lenguas en la misma lista que el don de ánimo, que el don de ministrar. Luego, esta distinción no está en ninguna parte de las Escrituras y no se sujeta al sola Escritura, sino que es una deducción totalmente posterior que nuestros hermanos cesacionistas han hecho. Luego, llevamos ya tres argumentos que vemos que no tienen ningún sentido. Luego, claro, como con el sola Escritura, aunque ellos digan que se amparan mucho en él, no lo pueden sostener, lo que hacen es acudir a la tradición y decir no, porque cuando miramos los escritos de los padres de la Iglesia y de los padres apostólicos, vemos como ya no hablan de ningún don.
carismático. Pero esto realmente también es mentira. ¿Por qué? Porque si vamos a los escritos de Policarpo, veremos cómo Policarpo nos habla del continuismo del don de lenguas. Si vamos a los escritos de Justino Mártir nos habla del continuismo del don de lenguas. Y si vamos a los escritos de Ireneo, Ireneo también nos habla del continuismo del don de lenguas. Luego tampoco hay amparo en la tradición. Ni hay amparo escritural, ni hay amparo en la tradición. Incluso a lo largo de la historia han habido muchos reformados y calvinistas que han tenido experiencias carismáticas. La más conocida de ellas, por ejemplo, son las experiencias de la mujer de Jonathan Edwards, quien se decía que tenía ciertos trances y tenía ciertas experiencias carismáticas. Así que, como digo, con el sola escritura es imposible sostener el cesacionismo de los dones carismáticos, pero es que con la tradición tampoco se sostiene. Es cierto que con el paso de los años en la Iglesia los dones carismáticos fueron menos visibles, pero es que todos sabemos que la teología de la Iglesia se fue contaminando mucho con el paso de los años y por eso con el paso de los años fue necesaria la Reforma Protestante. Así que, como siempre, espero que este vídeo os haya servido. Yo no lo hago con la intención de causar ningún debate, sino con la intención siempre de mostrar la verdad de la palabra de Dios y ser de edificación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga mucho.